La sala de emergencias del Centro Médico Regional, Lantol, estaba repleta de su caos habitual de soldados heridos. Personal médico corriendo de una cama a otra y el zumbido constante de los equipos que salvan vidas. Entre los últimos en llegar tras el ataque a un convoy en Afganistán, se encontraba una joven que había llamado la atención de todos, no por sus heridas, sino por su notable compostura. Sarah Mitchell estaba sentada en la mesa de examen, con su brazo izquierdo claramente roto y su rostro mostrando múltiples cortes de metralla. La sangre se había secado en su uniforme y su hombro derecho mostraba signos de una laceración profunda. Aún así ella permaneció completamente quieta. Su respiración estaba controlada e incluso sus ojos alerta y escaneando la habitación con una calma que parecía casi antinatural para alguien que acababa de sobrevivir a una explosión de IED. «Señora, necesito que califique su dolor en una escala del 1 al 10», dijo el cabo Jenkins, un joven médico que estaba haciendo su evaluación inicial. Había trabajado en hospitales militares durante 2 años y había visto pasar por esas puertas a innumerables soldados. Pero algo en esta mujer era diferente. 4, respondió Sarah en voz baja, con voz firme a pesar del evidente trauma que había sufrido. Jenkins miró su brazo roto, con el hueso claramente desplazado debajo de la piel, y frunció el ceño. Había visto a hombres adultos llorar por heridas la mitad de graves. «¿Está segura, señora? Esa fractura parece bastante dolorosa». Sarah simplemente asintió, manteniendo contacto visual con el médico. 4. El joven cabo tomó sus notas y pasó a examinar sus otras heridas. Mientras trabajaba, notó varias cosas que le parecieron extrañas. Su pulso era notablemente estable para alguien en su condición. Cuando presionó sobre zonas que deberían haberle causado una incomodidad significativa, ella apenas se inmutó. Lo más revelador de todo fue su postura. A pesar de sus heridas, estaba sentada con perfecto porte militar, como si estuviera en posición de firmes durante una inspección formal. «¿Cuál es su unidad, señora?», Jenkins preguntó mientras limpiaba los cortes en su cara. «Soporte administrativo, 82ª División Aerotransportada», respondió Sarah sin dudarlo. Jenkins asintió, pero algo lo molestaba. El personal administrativo rara vez mostró este nivel de dolor, tolerancia y compostura bajo estrés extremo. Había tratado operadores de fuerzas especiales que mostraban características similares, pero a juzgar por sus placas de identificación y su uniforme, esta mujer empujaba los papeles, no los límites físicos. La doctora Amanda Rodríguez, médica de cabecera, se acercó a la cama con la historia clínica de Sarah en la mano. Era una contratista civil que se había ofrecido voluntariamente para trabajar en hospitales militares en el extranjero, aportando consigo 15 años de experiencia en medicina de emergencia. Había visto muchos casos de traumas tanto civiles como militares, y se enorgullecía de poder leer a las personas rápidamente. «Señorita Mitchell, soy el doctor Rodríguez. ¿Cómo se siente?», preguntó, revisando las notas de evaluación inicial. «Bien, gracias, señora», respondió Sarah cortésmente. El doctor Rodríguez levantó la vista del historial clínico y estudió el rostro de la joven. Las lesiones eran lo suficientemente graves como para justificar una seria preocupación. Sin embargo, la paciente no mostraba signos de angustia, ansiedad ni malestar. En su experiencia, este nivel de control emocional solía provenir de 2 fuentes: conmoción o un entrenamiento exhaustivo. El cabo dice, calificó su dolor con un 4. Al observar estas lesiones, esperaría que la mayoría de las personas informaran cifras mucho más altas. ¿Siente entumecimiento o falta de sensibilidad?, el doctor Rodríguez preguntó, buscando signos de daño nervioso que pudieran explicar la inusual tolerancia al dolor. «No, señora, todo parece normal. ¿Solo alguna molestia?», Sarah respondió. El doctor Rodríguez intercambió una mirada con el cabo Jenkins. Ambos sabían que algo no cuadraba, pero no podían determinar exactamente qué era. El médico comenzó su examen empezando por el brazo roto. Mientras manipulaba la extremidad para evaluar la fractura, observó atentamente el rostro de Sarah para detectar cualquier signo de respuesta al dolor. Lo que vio la sorprendió. En lugar de las típicas muecas, tensiones o reacciones involuntarias que esperaba. La respiración de Sarah permaneció controlada y su expresión facial inalterada.
Era como si se hubiera entrenado para suprimir las respuestas naturales al dolor. Señorita Michie, ¿ha recibido usted alguna formación médica? La doctora Rodríguez preguntó, continuando su examen. No, señora. Solo primeros auxilios básicos que todos reciben en el ejército, respondió Sara. El médico asintió pero permaneció escéptico. Ella había trabajado anteriormente con personal médico militar, e incluso ellos rara vez mostraban este nivel de manejo del dolor sin asistencia farmacéutica. A medida que continuaba su evaluación, notó otras señales sutiles que no encajaban con el supuesto rol administrativo de Sara. Las manos de la mujer, a pesar del traumatismo reciente, mostraban callosidades compatibles con un entrenamiento físico intensivo. Su tono muscular era excepcional, particularmente en el centro y la parte superior del cuerpo. Lo más notable fue que, cuando el doctor Rodríguez tiró accidentalmente una bandeja de metal detrás de Sara, la reacción de la mujer fue instantánea. Todo su cuerpo se tensó en una posición lista para el combate antes de relajarse rápidamente y reanudar su postura anterior. Interesantes reflejos, comentó casualmente el doctor Rodríguez. Lo siento, señora. Los ruidos fuertes todavía me ponen nerviosa después de lo que pasó, explicó Sara. Pero el médico había visto suficientes veteranos de guerra para reconocer la diferencia entre respuestas de sobresalto y reacciones tácticas entrenadas. Lo que acababa de presenciar era esto último. A medida que avanzaba el examen, más personal médico comenzó a prestar atención al inusual paciente en la cama 7. Las enfermeras que habían trabajado en hospitales militares durante años se sintieron atraídas a observar cómo este joven empleado administrativo manejaba procedimientos que normalmente requerían sedación o al menos una medicación significativa para el dolor. Cuando llegó el momento de colocar el hueso roto, la doctora Rodríguez explicó el procedimiento. Tendremos que manipular la fractura para lograr una alineación adecuada. Esto va a ser bastante doloroso, así que le daré algo para las molestias. No será necesario, señora. Puedo soportarlo, dijo Sara con calma. La doctora Rodríguez hizo una pausa. En 15 años de medicina de urgencias, nunca había tenido un paciente con este tipo de fractura. Rechace los analgésicos para el procedimiento de reducción. Señorita Michie, creo que debería reconsiderarlo. Lo entiendo, señora, pero prefiero estar alerta. En contra de su buen juicio, la doctora Rodríguez aceptó intentar el procedimiento sin medicación. Se colocó para manipular el hueso roto mientras el cabo Jenkins se preparaba para ayudar. Lo que sucedió después se comentaría en el hospital durante meses. Mientras la doctora Rodríguez aplicaba presión y comenzaba la reducción, la única respuesta visible de Sara fue una ligera tensión alrededor de los ojos y un cambio apenas perceptible en su ritmo respiratorio. No gritó, no se agarró a los bordes de la cama, ni siquiera cerró los ojos. En cambio, mantuvo contacto visual con el médico durante todo el procedimiento, como si estuviera teniendo una conversación informal. El cabo Jenkins observaba con asombro. Había asistido en docenas de procedimientos similares y nunca había visto nada igual. La mayoría de los pacientes, incluso aquellos con fuertes medicaciones, mostraban una angustia significativa durante la reducción ósea. Esta mujer permaneció inmóvil como una estatua. Listo, listo, anunció el doctor Rodríguez, aunque estaba visiblemente conmocionada por lo que acababa de presenciar. Gracias, señora, respondió Sara, como si el médico simplemente le hubiera dado una taza de café. La noticia de la inusual paciente comenzó a correr por todo el centro médico. Las enfermeras buscaban excusas para pasar junto a la cama 7. Curiosas por ver a la empleada administrativa que se había sometido a la reducción ósea sin analgésicos. El personal médico superior comenzó a prestar atención y surgieron preguntas sobre los antecedentes de Sara Michie. El mayor Thomas Wright, director médico, decidió visitar la cama 7 él mismo. Era un médico militar de carrera que había servido en múltiples zonas de combate y había tratado a todos, desde reclutas nuevos hasta operadores experimentados de las fuerzas especiales. Había desarrollado un ojo para detectar inconsistencias en las presentaciones de los pacientes. Señorita Michie, soy el mayor Wright, el director médico aquí. ¿Cómo se siente?, preguntó, acercándose con un tono amable pero profesional. Muy bien, señor. El personal médico ha sido excelente,
respondió Sara, manteniendo el mismo tono sereno que había usado con los demás. El mayor Wright revisó su historial y examinó personalmente sus heridas. Al igual que otros antes que él, le impactó la desconexión entre la gravedad del trauma y su reacción ante él. Pero su ojo experimentado captó detalles adicionales que los demás habían pasado por alto. La forma en que Sara se comportaba, incluso mientras estaba sentada en una cama de hospital con múltiples lesiones, sugería un entrenamiento militar extenso que iba mucho más allá de lo que personal administrativo normalmente recibía. Su vocabulario y manera de hablar indicaban un nivel de disciplina militar usualmente encontrado en unidades especializadas. Lo más revelador de todo fueron las débiles cicatrices que notó en sus manos y brazos. No el tipo que proviene del trabajo de oficina, sino que resulta del entrenamiento físico intensivo y la preparación para el combate. Señorita Michie, sus heridas son bastante graves, pero su equipo médico me dice que usted ha sido notablemente cooperativo y resistente durante todo su tratamiento. Eso requiere un tipo especial de fuerza, dijo el mayor Wright, observando atentamente su reacción. Gracias, señor. Solo estaba haciendo lo que había que hacer, respondió Sara. En efecto. Bueno, vamos a mantenerte aquí en observación esta noche solo para asegurarnos de que no haya complicaciones. ¿Hay alguien con quien necesites que nos pongamos en contacto? ¿Familia? ¿Tu comandante de unidad? Mi comandante de unidad ha sido notificado, señor. Gracias. El mayor Wright asintió y salió de la cama 7, pero su mente estaba trabajando horas extras. Había algo en Sara Michie que no cuadraba, y sus instintos le decían que había mucho más en su historia de lo que aparecía en sus registros oficiales. Decidió hacer algunas averiguaciones discretas sobre sus antecedentes. A medida que se acercaba la noche, la sala de emergencias comenzó a quedar en silencio. Sara permaneció en la cama 7. Sus heridas fueron tratadas adecuadamente y su condición es estable. A pesar de los acontecimientos del día, no mostraba signos de cansancio ni estrés. En todo caso, parecía más alerta y concentrada. Luego, cuando ella llegó por primera vez, el cabo Jenkins pasó a verla una vez más antes de que terminara su turno. Había estado pensando en el inusual paciente todo el día, y finalmente su curiosidad pudo más que él. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?», dijo, acercándose a su cama. «Por supuesto, cabo. Llevo un tiempo trabajando en hospitales militares y he visto pasar por aquí a muchos soldados de distintos tipos. Nunca había visto a nadie manejar el dolor como tú lo hiciste hoy. ¿Dónde aprendiste a hacerlo?». Sara miró a la joven médica un buen rato, como si sopesara su respuesta. «Cada uno maneja el dolor de forma diferente, cabo. Supongo que estoy acostumbrada a lidiar con la incomodidad». No era realmente una respuesta, y ambos lo sabían, pero Jenkins supo que eso era todo lo que iba a obtener. Se despidió y se fue, más curioso que nunca por la misteriosa empleada administrativa que se había sometido a importantes procedimientos médicos sin siquiera una mueca. Mientras el hospital volvía a su rutina nocturna, Sara yacía en su cama mirando al techo. Por primera vez desde la explosión, se permitió pensar en lo que había sucedido durante el ataque al convoy. La versión oficial era que un artefacto explosivo improvisado había detonado cerca de su vehículo, causando múltiples bajas. Pero Sara sabía que había algo más. Ella viajaba en el vehículo delantero. ¿Cuándo ocurrió la explosión? En el caos posterior, hizo cosas que el personal administrativo no debía saber hacer. Brindó asistencia médica a soldados heridos utilizando técnicas que requerían una formación que oficialmente no poseía. Ayudó a coordinar la respuesta y la evacuación con un nivel de conocimiento táctico que debería haber superado su nivel de autorización. Ahora, recostada en una cama de hospital con su tapadera intacta, Sara se dio cuenta de que su actuación durante la crisis podría haber revelado más sobre sus verdaderos antecedentes de lo que pretendía. Las preguntas del personal médico, aunque aparentemente inocentes, sugerían que la gente comenzaba a notar inconsistencias en su presentación. Tendría que ser más cuidadosa. Su verdadera misión estaba lejos de terminar, y mantener su tapadera era fundamental para su éxito. Pero mientras se quedaba dormida, Sara no podía quitarse la sensación de que su secreto no estaba tan seguro como creía. La mañana siguiente traería nuevos desafíos y un mayor escrutinio por parte del personal médico, entrenado para detectar detalles que otros podrían pasar por alto.
y entre ellos encontraba un médico SEAL cuya llegada lo cambiaría todo. El turno de la mañana trajo nuevas caras al centro médico, incluyendo al suboficial de primera clase Marcus Chen, un médico de los Navy SEALs que había sido transferido a Lantor para una asignación temporal. Marcus había pasado 8 años en los equipos, cumpliendo múltiples despliegues y atendiendo operadores heridos en algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. Su experiencia con personal de operaciones especiales le había otorgado una habilidad única para reconocer ciertas características que otros podrían pasar por alto. Marcus estaba revisando los historiales de los pacientes cuando se topó con el expediente de Sarah Mitchell. Las notas del día anterior le llamaron la atención de inmediato. Una paciente que se había sometido a una reducción ósea sin analgésicos era bastante inusual, pero las observaciones detalladas de la doctora Rodríguez y el mayor Wright sugirieron algo aún más interesante. ¿Le importa si echo un vistazo a la paciente de la cama 7? Preguntó Marcus. La doctora Rodríguez, que comenzaba su segundo turno consecutivo. Por favor, hágalo. Es realmente excepcional, doctora, respondió Rodríguez. Llevo 15 años ejerciendo la medicina y nunca he visto nada parecido a su tolerancia al dolor y compostura. Marcus se dirigió a la cama 7, donde encontró a Sarah sentada leyendo un libro. A pesar de sus lesiones y del trauma del día anterior, parecía alerta y concentrada. Cuando ella lo notó acercarse, dejó el libro a un lado y le dedicó toda su atención. «Buenos días, señorita Mitchell. Soy el suboficial Chen y pasaré a verla esta mañana. ¿Cómo se encuentra?», Marcus preguntó, mientras su ojo entrenado ya comenzaba su evaluación. «Buenos días, suboficial». «Me siento mucho mejor, gracias», respondió Sarah cortésmente. Marcus comenzó su examen, pero a diferencia del personal médico del día anterior, su evaluación fue más allá de las lesiones obvias. Sus años de experiencia con personal de operaciones especiales le habían enseñado a buscar sutilezas que indicaban entrenamiento especializado. Lo que encontró durante los siguientes minutos lo cambiaría todo. Mientras le controlaba el pulso y la presión arterial, Marcus notó que la respiración de Sarah había cambiado a un ritmo específico, uno que reconoció de inmediato. Era una técnica que se enseñaba en escuelas de supervivencia avanzada para controlar el dolor y mantener la concentración bajo estrés extremo. El patrón era demasiado preciso para ser accidental y demasiado especializado para ser algo que hubiera aprendido en un entrenamiento básico de primeros auxilios. «Tus signos vitales se ven excelentes», comentó Marcus, continuando su evaluación. «El equipo médico mencionó que usted manejó notablemente bien los procedimientos de ayer. Intento no hacer las cosas más difíciles de lo necesario». Sarah respondió. Marcus asintió y pasó a examinar la herida vendada de su hombro. Mientras retiraba cuidadosamente el vendaje para comprobar si había signos de infección, observó atentamente su reacción. Una vez más, notó la respiración controlada y la tensión sutil en grupos musculares específicos. Exactamente el tipo de respuesta que esperaría de alguien con entrenamiento médico de combate avanzado. Pero fue lo que vio cuando examinó la herida, lo que hizo que todo encajó. La herida en el hombro de Sarah no fue causada por metralla como se había asumido inicialmente. El patrón y la profundidad de la herida eran consistentes con una herida de cuchillo y específicamente una que había sido infligida durante un combate cuerpo a cuerpo. Marcus había tratado suficientes heridas de cuchillo para reconocer la diferencia entre un trauma accidental y una violencia intencional. «Es un patrón de herida interesante», dijo Marcus cuidadosamente, observando la reacción de Sarah. «La explosión arrojó muchos escombros», respondió Sarah. Pero Marcus captó la ligera vacilación en su voz. Marcus continuó su examen, pero su mente ahora estaba trabajando en un nivel diferente. Comenzó a notar otros detalles que apoyaban sus crecientes sospechas. Los callos en las manos de Sarah no eran solo consecuencia del entrenamiento físico. Se trataba específicamente de manejo de armas y trabajos con cuerdas. El desarrollo muscular en sus antebrazos y hombros sugería un entrenamiento de combate extenso que iba mucho más allá de los requisitos de aptitud física militar estándar. Lo más revelador de todo fueron las tenues cicatrices que descubrió durante su evaluación. Oculta debajo de la línea del cabello había una pequeña cicatriz que coincidía con un accidente de entrenamiento que involucró la inserción rápida de una cuerda.
En su tobillo izquierdo había otra marca que parecía provenir de una caída en paracaídas que salió mal. Este no era el tipo de lesiones que normalmente sufría el personal administrativo. Señorita Michie, espero que no le importe que le pregunte, ¿pero ha realizado alguna capacitación especializada más allá de sus tareas administrativas? Marcus preguntó, su tono casual, pero su atención enfocada. Solo el entrenamiento militar estándar que todos reciben. Sara respondió manteniendo su comportamiento sereno. Marcus asintió, pero ahora estaba seguro de que Sara Michie no era quien decía ser. Sus años en la comunidad de operaciones especiales le habían enseñado a reconocer a sus compañeros operadores incluso cuando intentaban mantener la cobertura. Todo en esta mujer gritaba entrenamiento especializado y experiencia en combate. Veo que estás leyendo El arte de la guerra, dijo Marcus, señalando el libro que estaba en su mesa de noche. Interesante lección para una lectura ligera. Me gusta estudiar historia y estrategia militar, respondió Sara. Me ayuda a comprender mi papel en el panorama general. Marcus tomó el libro y lo hojeó. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Los márgenes estaban llenos de notas y anotaciones detalladas que demostraban una comprensión sofisticada de los conceptos tácticos y la planificación operativa. Esta no fue una lectura casual. Fue un estudio profesional. Son algunos conceptos bastante avanzados, observó Marcus, mostrándole una de sus propias anotaciones sobre tácticas de guerra asimétrica. Sara miró la página y se dio cuenta de que había cometido un error. Sus notas revelaron mucho más conocimiento del que un empleado administrativo debería poseer. Supongo que a veces me dejo llevar cuando leo, dijo, pero Marcus podía ver el reconocimiento en sus ojos. Señorita Michie, he pasado mucho tiempo trabajando con personas que tienen formación especializada. Su tolerancia al dolor, su compostura bajo estrés, su condición física y su base de conocimiento sugieren una formación que va más allá del trabajo administrativo. No estoy tratando de comprometer nada en lo que puedas estar involucrado, pero creo que es importante que tu atención médica refleje tus capacidades y entrenamiento reales. Sara miró a Marcus durante un largo momento, estudiando su rostro. Ella podía ver que él sabía exactamente de lo que estaba hablando, y se dio cuenta de que su cobertura ya no era sostenible con este profesional médico en particular. ¿Qué lo delató? Preguntó en voz baja, dejando de lado su personalidad administrativa por primera vez desde que llegó al hospital. Honestamente, fue la técnica de respiración que usaste durante el examen. Es algo que enseñan en las escuelas de supervivencia avanzada. Eso, combinado con tus patrones de lesiones y tu preparación física, dejó bastante claro que no te ganas la vida escribiendo papeles. Sara asintió lentamente. Había pasado meses perfeccionando su identidad encubierta, pero ella no había contado con ser atendida por alguien con los antecedentes y experiencia de Marcus. No puedo hablar de detalles específicos sobre lo que hago, dijo. Lo entiendo perfectamente, respondió Marcus. Pero necesito saber si hay algo en su tratamiento médico que deba ajustarse en función de su formación y experiencia reales. ¿Existen medicamentos o procedimientos que debamos evitar? ¿Hay algún protocolo que pueda entrar en conflicto con sus requisitos operativos? Sara quedó impresionada por el profesionalismo de Marcus. No estaba tratando de extraer información sobre su misión o unidad. Simplemente estaba tratando de brindar la mejor atención médica posible respetando los requisitos de seguridad operativa. No hay ninguna restricción médica, dijo, pero necesito estar listo para el alta lo antes posible. Marcus asintió. Revisaré su caso con el médico tratante en función de su condicionamiento y tolerancia al dolor. Probablemente ya esté listo para el alta, pero queremos asegurarnos de que no haya complicaciones debido a sus lesiones. Mientras Marcus se preparaba para irse, se detuvo y miró a Sara. Por si sirve de algo, he trabajado con muchos operadores a lo largo de los años. Sea cual sea tu actividad, claramente estás bien capacitado y eres capaz. El equipo médico aquí ha quedado impresionado con su profesionalismo. Gracias, dijo Sara. Aprecio su discreción. Marcus salió de la cama a 7 con una nueva comprensión de su paciente. Ahora sabía que Sara Michie era una agente altamente entrenada que mantenía una identidad encubierta por razones que él no necesitaba saber. Su trabajo era garantizar que ella recibiera la atención médica adecuada y regresara al trabajo lo más rápido y seguro posible.
El doctor Rodríguez estaba esperando a Marcus cuando regresó a la estación de enfermeras. ¿Cuál es tu evaluación? Ella preguntó. Marcus consideró su respuesta cuidadosamente. No podía revelar lo que había descubierto sin comprometer potencialmente la misión de Sara, pero necesitaba brindarle orientación médica que la beneficiara. La paciente se encuentra en excelentes condiciones considerando sus lesiones. Su dolor, tolerancia y condición física son excepcionales, lo que explica su rápida recuperación. Creo que podría recibir el alta más tarde hoy si sus últimos análisis de laboratorio resultan normales, dijo Marcus. El doctor Rodríguez pareció sorprendido. Ayer se sometió a una reducción ósea sin anestesia. ¿No cree que deberíamos mantenerla al menos un día más en observación? En circunstancias normales, sí, pero esta paciente ha demostrado una resiliencia notable y parece estar recuperándose más rápido de lo habitual. A veces, el personal experimentado conoce su propio cuerpo mejor que nosotros, respondió Marcus. La doctora Rodríguez aceptó su evaluación, aunque seguía sintiendo curiosidad por lo que Marcus había descubierto durante su examen. Ella había trabajado anteriormente con personal médico militar y sabía cuándo eran deliberadamente vagos respecto de la información del paciente. Mientras tanto, la noticia del inusual paciente había llegado a otras partes del centro médico. La coronel Sarah Williams, comandante del hospital, decidió visitar ella misma la cama 7. Como funcionaria de mayor rango a cargo de las instalaciones, se aseguró de controlar a los pacientes que llamaban la atención de forma inusual por parte de su personal médico. Señorita Mitchell, soy el coronel Williams. ¿Cómo la están tratando aquí?, preguntó el coronel mientras se acercaba a la cama de Sara. Excelentemente, señora. El personal médico ha sido muy profesional y minucioso, respondió Sara, prestando atención tanto como sus lesiones se lo permitieron. El coronel Williams notó la respuesta automática y la archivó para su posterior consideración. Entiendo que ha sido una paciente ejemplar. El personal médico me dice que ha llevado su tratamiento con una serenidad extraordinaria. Gracias, señora. Intento no ser una carga. La coronel Williams llevaba 25 años en el ejército y había comandado centros médicos en múltiples zonas de combate. Había desarrollado un instinto para identificar al personal que era más de lo que aparentaba. Algo en Sarah Mitchell le recordaba al personal de operaciones especiales que ocasionalmente pasaba por sus instalaciones en misiones clasificadas. ¿Cuál es su próxima asignación después de recuperarse de sus lesiones?, preguntó el coronel Williams. Regresaré a mi unidad para continuar con las tareas administrativas, señora. Sara respondió. El coronel Williams asintió, pero tomó nota mental de que su personal administrativo verificara la asignación de unidad y los niveles de autorización de Sara. Si esta mujer estaba involucrada en operaciones clasificadas, el coronel quería asegurarse de que se estuvieran siguiendo los protocolos de seguridad adecuados. A medida que avanzaba el día, Sara se fue dando cuenta cada vez más de que su presencia en el centro médico estaba atrayendo más atención de la que había previsto. Varios miembros del personal de alto rango habían visitado su cama y ella podía sentir que la gente estaba haciendo preguntas sobre sus antecedentes. Necesitaba que le dieran el alta y regresara a su misión lo antes posible. Marcus regresó por la tarde con la documentación del alta. Sus análisis de laboratorio resultaron normales y el doctor Rodríguez aceptó darle el alta. Será necesario que se comunique con el médico de su unidad dentro de 3 días para que le revisen la herida. Gracias, suboficial. Aprecio todo lo que has hecho. Sara dijo mientras se preparaba para irse. Señorita Mitchell, dijo Marcus en voz baja, sea lo que sea en lo que estés involucrado ahí afuera, ten cuidado. Tu entrenamiento es impresionante. Pero incluso los mejores operadores pueden verse abrumados si asumen demasiadas tareas solos. Sara lo miró con nuevo respeto. Marcus no solo había reconocido sus verdaderos orígenes, sino que también había mostrado una preocupación genuina por su seguridad y el éxito de su misión. Lo haré, prometió. Mientras Sara recogía sus efectos personales y se preparaba para salir del centro médico, reflexionó sobre lo que había sucedido durante el último día y medio. Su encuentro con Marcus había sido una llamada de atención sobre la importancia de mantener una cobertura adecuada en todas las circunstancias. Había sido descuidada con algunas de sus respuestas y comportamientos, y eso casi había comprometido su misión.
pero también se le recordó el profesionalismo y la dedicación del personal médico militar. A pesar de su curiosidad sobre sus antecedentes, todos los miembros del personal médico se habían centrado en brindarle una atención excelente, respetando su privacidad y sus requisitos operativos. Al salir del Centro Médico Regional Landstuhl, Sarah sabía que tendría que ser aún más cuidadosa en el futuro. Su verdadera misión apenas comenzaba y lo que había en juego era más importante de lo que cualquiera en el hospital podía imaginar. Pero también trajo consigo una nueva apreciación por las habilidades y la dedicación de las personas que mantenían a operadores como ella saludables y listos para la misión. La fase final de su operación pondría a prueba todo lo que había aprendido en sus años de entrenamiento, y no podía permitirse más errores que pudieran revelar su verdadera identidad. 3 semanas después de dejar el Centro Médico Regional Landstuhl, Sarah Michi se encontró en un pequeño pueblo en las afueras de Kandahar, Afganistán, donde su verdadera misión finalmente estaba dando frutos. La identidad encubierta cuidadosamente mantenida que casi había sido comprometida en el hospital ahora era más crucial que nunca mientras trabajaba para infiltrarse en una red de facilitadores insurgentes que habían estado suministrando armas a combatientes talibanes en toda la región. Sus heridas se habían curado notablemente bien, tal como el suboficial Chen había predicho. El brazo roto se estaba curando más rápido de lo esperado y la herida del hombro solo había dejado una leve cicatriz. Más importante aún, su experiencia en el centro médico le había enseñado valiosas lecciones sobre cómo mantener su cobertura bajo escrutinio. Lecciones que resultarán esenciales en los próximos días. Sarah había pasado años entrenándose para este tipo de operación. Ella era miembro de una unidad de inteligencia de élite que operaba de manera tan encubierta que incluso la mayoría de personal militar desconocía su existencia. Su personaje de empleada administrativa era solo una de las varias identidades que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Pero esta misión era diferente. Fue la culminación de 3 años de recopilación de inteligencia y construcción de relaciones que expondrían una importante red de tráfico de armas o terminarían en su captura o muerte. El mercado del pueblo estaba repleto de actividad, mientras Sarah se abría paso por las calles abarrotadas. Su apariencia fue cuidadosamente diseñada para mimetizarse con la población local. Vestía ropa tradicional afgana y había pasado meses perfeccionando el dialecto y las costumbres locales. Para cualquier observador casual, ella parecía simplemente otra trabajadora humanitaria de una de las organizaciones internacionales que operan en la región. Su contacto debía encontrarse con ella en una casa de té cerca del centro del pueblo. Ahmad Hassan era un facilitador de nivel medio que había estado moviendo armas y explosivos para la insurgencia durante más de 2 años. Sarah había estado cultivando una relación con él durante 6 meses, presentándose como una trabajadora humanitaria corrupta que podía proporcionar información sobre los movimientos de tropas de la coalición a cambio de dinero. La tienda de té estaba tenuemente iluminada y llena de humo de innumerables cigarrillos y pipas de agua. Sarah encontró una mesa en la esquina trasera desde donde podía observar toda la habitación mientras mantenía una ruta de salida despejada. Su formación le había enseñado a asumir siempre que cualquier reunión podía ser una trampa y había preparado planes de contingencia para múltiples escenarios. Ahmad llegó con 15 minutos de retraso, lo cual era habitual en él. Era un hombre delgado de unos 40 años con ojos nerviosos que escudriñaban constantemente su entorno. Sarah lo había perfilado como alguien cuya motivación principal era el dinero más que la ideología, lo que lo convertía en una fuente de información valiosa pero poco confiable. «Hermana Sarah», dijo Ahmad mientras se sentaba frente a ella usando el nombre que ella le había dado meses antes. «Te ves bien. Escuché que resultaste herido en un ataque». «Nada grave», respondió Sarah en un pastún fluido. «Solo algunos cortes y moretones. Tuve suerte de sobrevivir». Ahmad pidió té para ambos y se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «He estado pensando en nuestras conversaciones anteriores. Usted mencionó que podría proporcionar información más detallada sobre los movimientos de coalición en la región. Este era el momento por el cual Sarah había estado trabajando durante meses. Ahmad finalmente estaba listo para discutir detalles específicos sobre la red de armas, lo que significaba que estaba cerca de reunir la inteligencia necesaria para cerrar toda la operación. «Tengo acceso a los horarios de los convoys y a las rutas de patrullaje», dijo Sarah con cuidado. «Pero el tipo de información que buscas es muy peligroso para mí. El riesgo debería valer la pena», sonrió Ahmad y asintió.
Por supuesto, hermana. Mis socios entienden que la información valiosa tiene un precio. Quizás podríamos organizar una reunión con ellos directamente para negociar los términos. Sara sintió una oleada de adrenalina. Una reunión con los socios de Ahmad le daría acceso a miembros de alto rango de la red, posiblemente incluyendo al principal proveedor de armas que llevaban más de un año intentando identificar. ¿Cuándo y dónde?, preguntó. Mañana por la noche. Hay un antiguo complejo a las afueras del pueblo donde mis socios hacen negocios. Pero debo advertirle que son hombres serios que no toleran el engaño. Debe estar preparada para demostrarle su valor. Sara asintió, preparándose mentalmente para lo que sería la fase más peligrosa de su misión. Lo entiendo. Estaré listo. Cuando terminaron su té y se prepararon para irse, Ahmad hizo un último comentario que le provocó escalofríos en la espalda a Sara. Uno de mis asociados sirvió en las fuerzas gubernamentales antes de unirse a nuestra causa. Tiene experiencia en identificar personas que no son quienes dicen ser. Le dije que eres confiable, pero él hará su propia evaluación. Sara mantuvo la compostura, pero interiormente estaba calculando las implicaciones de esta nueva información. Si el socio de Ahmad era un exagente militar o de inteligencia, sería mucho más difícil engañarlo que a los típicos facilitadores insurgentes con los que había estado tratando. Su historia de portada tendría que ser absolutamente perfecta y ella tendría que estar preparada para la posibilidad de que se descubriera su verdadera identidad. Esa noche, Sara regresó a la pequeña casa segura donde se había estado quedando durante su estancia en el pueblo. Era un edificio modesto que pertenecía a una familia local que creía que trabajaba para una organización de ayuda internacional. Había elegido el lugar con cuidado porque proporcionaba buena seguridad y al mismo tiempo permitía mantener su identidad encubierta. Una vez que estuvo segura de que estaba sola, Sara recuperó un dispositivo de comunicaciones oculto y envió un breve mensaje cifrado a sus controladores. Informó sobre la reunión prevista y solicitó información inmediata sobre cualquier exmiembro del gobierno o de la coalición que pudiera estar operando con la red insurgente en la zona. La respuesta llegó en una hora. Sus controladores habían identificado a 3 personas con antecedentes militares o de inteligencia que se creía que trabajaban con grupos insurgentes en la región. Un nombre destacó inmediatamente: el capitán Yasir Malik, exoficial de inteligencia del ejército afgano que había desaparecido 6 meses antes tras ser sospechoso de vender información a los talibanes. Sara estudió el expediente de Malik con creciente preocupación. Fue entrenado en técnicas de contrainteligencia y recibió instrucción avanzada de asesores estadounidenses y británicos. Si él era socio de Ahmad, su misión se habría vuelto exponencialmente más peligrosa. La noche siguiente, Sara se preparó para la reunión con meticulosa atención a los detalles. Revisó su historia de portada varias veces, asegurándose de que cada aspecto de su trasfondo ficticio fuera consistente y creíble. Memorizó detalles sobre organizaciones de ayuda, procedimientos de convoys y política regional que respaldarían su supuesta identidad como trabajadora humanitaria corrupta. Lo más importante es que se preparó mentalmente para la posibilidad de que su tapadera fuera descubierta y tuviera que luchar para salir del recinto. Escondió varias armas y artículos de supervivencia en su ropa y equipo. Objetos que no serían inmediatamente obvios, pero que podrían salvarle la vida si la situación saliera mal. Ahmad la recogió en el lugar acordado justo después del atardecer. Viajaron en una vieja camioneta por caminos de tierra que serpenteaban a través de las montañas fuera del pueblo. Sara anotó cada punto de referencia uno por uno, creando un mapa mental que podía usar para regresar a un lugar seguro si fuera necesario. El complejo estaba ubicado en un valle remoto rodeado de colinas rocosas que proporcionaban un excelente ocultamiento, pero también rutas de escape limitadas. Sara contó al menos 6 guardias armados alrededor del perímetro, todos portando rifles de asalto AK-47 y mostrando el tipo de conciencia táctica que sugería entrenamiento militar. Dentro del edificio principal, Sara fue conducida a una habitación donde 3 hombres la estaban esperando. Ahmad la presentó usando su identidad falsa, pero la atención de Sara se centró inmediatamente en el hombre sentado detrás de un gran escritorio de madera. Incluso sin ver su fotografía, ella sabía que era Yasir Malik. Malik tenía unos 35 años, una mirada inteligente y un porte que aún mostraba rastros de su pasado militar.
Estudió a Sara atentamente mientras Ammar le explicaba su propuesta de proporcionar información a cambio de un pago. La hermana Sara Malik dijo en un inglés perfecto: Ammar me dice que tiene acceso a información valiosa sobre las operaciones de la coalición en la región. Este es un asunto serio que requiere absoluta confianza entre nosotros, respondió Sara en el puesto, manteniendo su identidad encubierta como alguien que se sentía más cómodo con el idioma local que con el inglés. Entiendo la seriedad de lo que estamos discutiendo. No estaría aquí si no estuviera comprometida con este acuerdo. Malik sonrió y se dirigió al propio posto. Perdóneme, a veces olvido que no todos prefieren hablar el idioma de los ocupantes. Por favor, hábleme de usted. ¿Cómo llegó a estar en una posición donde tiene acceso al tipo de información que necesitamos? Esta era la prueba que Sara esperaba. Malik estaba investigando su historia encubierta en busca de inconsistencias o indicios de engaño. Empezó a contar la historia cuidadosamente elaborada que había desarrollado durante meses de preparación, explicando cómo se había desilusionado con su trabajo humanitario y decidió complementar sus ingresos vendiendo información. Mientras hablaba, Sara notó que Malik la observaba con la misma intensa atención que Marcus Shen. Había aparecido en el hospital. Buscaba señales sutiles que revelaran sus verdaderos antecedentes, tal como lo había hecho el médico Seal. Pero esta vez, lo que estaba en juego era mucho más importante que mantener la seguridad operativa. Si Malik la identificaba como agente de inteligencia, probablemente no sobreviviría a la noche. Hablas nuestro idioma muy bien para ser una cooperante extranjera, observó Malik. ¿Dónde aprendiste posto? Estudié idiomas en la universidad antes de venir a trabajar a Afganistán, respondió Sara. Descubrí que hablar el idioma local hacía mi trabajo mucho más efectivo. Malik asintió, pero Sara se dio cuenta de que no estaba del todo satisfecho con su respuesta. Continuó indagando en sus antecedentes, haciéndole preguntas detalladas sobre su supuesto trabajo con organizaciones de ayuda y su conocimiento de las operaciones de la coalición. Sara respondió cada pregunta con cuidado, basándose en meses de investigación y preparación para ofrecer respuestas convincentes. Pero percibía que Malik cada vez sospechaba más. Sus preguntas se volvían más específicas y técnicas, diseñadas para confundir a alguien que fingía tener conocimientos que en realidad no poseía. Dime, dijo Malik de repente, ¿qué tipo de equipo de comunicaciones suelen llevar los convoys de la coalición para coordinarse con las aeronaves? Apoyo. Sara se dio cuenta de que la pregunta era una trampa. El nivel de detalle que pedía solo lo conocería alguien con experiencia militar directa, no un cooperante que simplemente hubiera observado operaciones de convoys. Si respondía con demasiada precisión, revelaría conocimientos especializados que delatarían su identidad. Si respondía incorrectamente o afirmaba no saber, Malik probablemente concluiría que toda su historia era inventada. Sara decidió en una fracción de segundo dar una respuesta parcialmente correcta que alguien en su supuesta posición podría haber escuchado. He oído rumores por radio sobre algo llamado Blue Force Tracker, pero no entiendo bien los detalles técnicos. Malik entrecerró los ojos ligeramente. El Blue Force Tracker era efectivamente utilizado por las fuerzas de la coalición, pero la mención de Sara sugería un nivel de familiaridad con la terminología militar que no concordaba con su historia de portada. Se dio cuenta de que había cometido un error crítico. Interesante. Malik dijo que la mayoría de los cooperantes no estarían familiarizados con sistemas de comunicación militar específicos, incluso si hubieran observado operaciones de convoys. Sara sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la compostura igual que en el hospital. El hijo recopilaba información fragmentaria en mi trabajo. A veces, los soldados no son tan cuidadosos con la seguridad operativa como deberían. Malik se reclinó en su silla y la observó durante lo que pareció una eternidad. Sara se preparó para la posibilidad de que él estuviera a punto de exponerla como agente de inteligencia. Revisó mentalmente la ubicación de sus armas ocultas y calculó sus posibilidades de escapar del complejo. Pero en lugar de llamar a sus guardias, Malik sonrió y asintió. Claramente, eres alguien que presta atención a los detalles. Hermana, este es exactamente el tipo de conocimiento que necesitamos de nuestras fuentes. Sara se dio cuenta de que Malik había interpretado su conocimiento como evidencia de su valor, como un activo de inteligencia, en lugar de como una señal de que era una agente enemiga.
Fue una lectura errónea crucial que podría salvarle la vida y permitirle completar su misión. La reunión continuó durante otra hora mientras discutían los arreglos específicos para que Sara proporcionara inteligencia sobre las operaciones de la coalición. Al final de la conversación, Sara había obtenido acceso a información sobre la red de armas que excedía los objetivos de su misión. Aprendió sobre las rutas de suministro, los facilitadores clave y los ataques planificados que permitirían a las fuerzas de la coalición interrumpir las operaciones insurgentes en toda la región. Mientras Amal la llevaba de vuelta al pueblo, Sara reflexionó sobre lo cerca que estuvo de que alguien, como Marcus Chen, contaba con el entrenamiento y la experiencia necesarios para reconocer indicios de una formación militar especializada, la desvelara. La diferencia radicaba en que Malik buscaba esas señales como una cuestión de supervivencia, más que de atención médica, lo que lo hacía exponencialmente más peligroso. 3 días después, Sara salió con éxito de Afganistán con información que condujo a la captura o eliminación de 12 objetivos de alto valor y a la incautación de un enorme arsenal. Su misión fue considerada una de las operaciones de inteligencia más exitosas de la guerra, pero ella sabía que había tenido éxito únicamente gracias a las lecciones que había aprendido sobre cómo mantener la cobertura bajo un intenso escrutinio. Años después, cuando Sara se retiró de las operaciones activas y entrenaba a nuevos agentes de inteligencia, solía contarles 2 encuentros que moldearon su comprensión de la excelencia profesional. Uno fue con un médico SEAL que reconoció su verdadera formación al brindar atención médica con total profesionalismo y discreción. El otro fue con un exoficial de inteligencia que casi la expuso como agente enemiga mientras estaba encubierta en territorio hostil. Ambos encuentros le habían enseñado que los verdaderos profesionales, ya fuera sirviendo a su país en instalaciones médicas o trabajando contra el enredes insurgentes, poseían habilidades y una conciencia insubestimables. La diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión a menudo residía en comprender y respetar las capacidades de todos los que te rodeaban, sin importar de qué lado estuvieran. La historia de Sara se volvió legendaria dentro de la comunidad de inteligencia, no solo por el éxito de la misión, sino por cómo mantuvo la compostura y la concentración profesional bajo extrema presión. Su experiencia demostró que el activo más valioso que cualquier operador podía poseer no eran las armas avanzadas ni la tecnología sofisticada, sino la disciplina mental y el control emocional que le permitían cumplir con sus deberes independientemente de las circunstancias. La mujer herida, que había soportado en silencio una reducción ósea sin anestesia, manteniendo una seguridad operativa perfecta, había demostrado que a veces la mayor fortaleza proviene de la capacidad de parecer vulnerable sin perder la concentración absoluta en la misión al final.